Muy bien, voy a compartir acá pantalla. Y vamos a continuar el trabajo. Ya estamos trabajando la guía de aprendizaje RA02. La semana pasada estuvimos trabajando lo que tiene que ver con funciones de texto y la herramienta texto en columnas. Hoy vamos a revisar lo de algunas funciones de fecha y hora. Vamos a mirar ese archivo porque pues ese generalmente sí es algo que les dejo en particular, porque esas funciones pues digamos que son muy específicas, generalmente se trabajan más como desde el área de recursos humanos o gestión administrativa, donde de pronto tienen que hacer cálculos para la nómina o algo así pues como muy específico. Bueno, hay unos elementos que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar las funciones de fecha y hora. Y es lo siguiente. Ustedes no sé si se han dado cuenta que cuando nosotros digitamos fechas y de pronto cambiamos el formato a número, voy a hacerlo aquí con estas fechas, automáticamente ellas nos dan es un número, realmente nos dan es un número. Mire, y hay veces que nos llevamos el archivo de la casa para la oficina, en una memoria, en un disco externo, abrimos y de pronto no nos carga con el formato de fecha, pero nos muestra son números. Realmente Excel y visualmente yo veo una fecha, pero realmente para Excel es un número. Y eso nos podemos dar cuenta en este caso. ¿Desde dónde empieza esa numeración? Desde el 1 de enero de 1900. Por eso esa fecha sería el número 1 como tal. Y de ahí para adelante es o se viene aumentando pues el número como tal. Por ejemplo acá, 2 de noviembre, coloquemos la de hoy, 16 de marzo del 2022. Del 2022. Si yo paso esto a formato de número, miren el número que es, 44.636. Entonces, realmente no es que ahí se me haya dañado, se me haya transformado o modificado mi fecha, no, si usted llega y vuelve y cambia el formato, automáticamente nos va a dar la fecha. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Entonces Excel realmente identifica una fecha, es como un dato numérico. Dentro de las funciones de fecha y hora, pues hay unas específicas que son, digámosla, muy apropiadas. Por ejemplo, tenemos la fecha hoy. ¿Qué hace la fecha hoy? La fecha hoy lo chévere es que no necesita argumentos. Mire lo que dice, devuelve la fecha actual con formato de fecha. Entonces, si yo la cargo, mire que en el asistente me aparece abra paréntesis y cierre paréntesis, porque realmente la función no requiere de criterios. ¿Y qué devuelven? La fecha actual. ¿Y qué es la fecha actual? La que yo tenga configurada en mi sistema. En mi sistema. Entonces, para eso sirve la función hoy. Función ahora. Entonces, miren, esta podría ser muy útil de pronto en algún proceso que tengamos que estar generando a diario. Vaya y busque la fecha de hoy, calcúlela con eso. Entonces, para yo no estar escribiendo la fecha actual, hoy es 16, entonces 16. Mañana abro el archivo, entonces voy y cambio el archivo. Si nosotros guardamos este archivo y lo abrimos mañana, pues me va a cargar con la fecha actual, la del 17. Ahora miremos la fecha, la función ahora. Mire lo que hace ahora. Devuelve la fecha y hora actuales con formato de fecha y hora. Entonces se le adiciona la hora.
Miren que cargué la función y solamente me devolvió la fecha. Y se supone que la función ahora, volvamos a leer, debe devolverme la fecha y hora actuales. ¿Por qué no me la devolvió? Por el formato como tengo el de Zelda. Mire, como lo tengo como fecha, pues él me, digamos que como que me oculta el valor. Pero si yo le digo aquí fecha hora, miremos fecha larga, no fecha hora. Entonces coloquémosle un formato. Miren que si yo los voy cambiando, automáticamente se me afecta, o sea, mire que mismo me dio el número que representa esa fecha. Venga, miremos el formato que me permita dar esa fecha ahora. Busquémoslo acá a ver si tenemos un formato donde podamos ver la hora. Escojamos este de acá de hora. Entonces, mire que me devuelve solamente el formato que yo especifique. ¿Sí ven? Entonces, lo que hace ahora es devolverme la fecha y la hora actual del sistema. Pero voy a trabajar con el formato que tenga de celda. De celda, miremos dentro de los más formatos personalizados, si de pronto encontramos uno que tenga hora y fecha. Pero realmente dentro de estos, acá podría ser hora, no, este solamente tiene hora, día, día, mes, año, hora y minutos. Miremos a ver. Ahí lo tenemos, pero me lo entregó como en hora militar. Entonces, ahora me devuelve la fecha y hora actuales. Hoy solamente me devuelve la fecha, pero dependiendo del resultado, depende es cómo tenga personalizado mi formato. Ahora tenemos estas fechas. Existe también la función día. Hay veces que necesitamos extraer de unas fechas específicas, ya sea el día, ya sea el mes, ya sea el año. Entonces, para eso sirve la fecha día. Digamos que de acá le voy a ver qué me devuelve. Me devuelve que de esta fecha el día es el 15. ¿Sí ven? Mes. Me va a extraer el mes de una fecha específica. Ahí está. Año. Me va a devolver el año de una fecha específica. Ahí tenemos esas funcioncitas. Ahí están. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda con respecto a eso. No, profe, está claro. Perfecto. Bueno. Vamos a revisar acá la guía y vamos a revisar lo que tiene que ver con las funciones matemáticas y trigonométricas. Entonces vamos a trabajar unas que vimos en funciones en Excel básico. Vamos a volver a repetir algunas y vamos a ver algunas pues como adicionales. Funciones matemáticas es el archivo siguiente para trabajar. Vamos a abrir funciones matemáticas. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro. Bueno, por ejemplo, en esas funciones de fecha, si yo quiero, por ejemplo, si yo tengo una base de datos con fechas de nacimiento de todo el personal y quiero saber cuántos de esos que están ahí son, digamos, mayores de 70 años. ¿Eso lo puedo hacer así con esas fórmulas o ahí cómo podría ayudarme usted? ¿Cuál sería el procedimiento? Hay una función que se llama si fecha. Buena pregunta. Hay una función que se llama si fecha. Lo que pasa es que la función si fecha tiene algo en particular y algo muy característico. Y es que esa función, ya les voy a mostrar acá. La función si fecha tiene algo característico, algo particular, y es que si usted la llama desde el asistente, mire que pareciera como si esa función no existiera. Pareciera, porque se supone que cuando yo empiezo a escribir el nombre de mi función, pues automáticamente debería aparecerme,
debería aparecerme los argumentos de la función, para qué sirve. Entonces, esta función tiene eso característico. Como no me muestra el asistente, entonces, tengo que conocer la función. Entonces, vamos a mirarla acá. Está buena la pregunta de la compañera. Habló Olga, ¿cierto? Sí. Sí, señor. Entonces, ella me está preguntando, venga, nosotros tenemos allá la fecha de nacimiento y será pues que nosotros queremos saber quiénes son mayores de 70 o entre unos rangos. Entonces, la función si fecha, vuelvo y repito, si usted trata de cargarla ya en Excel, él no le muestra, o sea, él no le muestra nada. Porque yo siempre les he dicho, cuando usted empieza a escribir la función, pues le va a salir el asistente de función. Y si no aparece acá es porque no existe. Pero esta tiene ese dato en particular y es que es una función que sí existe y es muy útil para esa parte de extraer o saber fechas de nacimiento, porque muchas veces, pues uno ya con la fecha, las edades, perdón, uno con la fecha de nacimiento ya tiene acceso a esa información sin necesidad de ir a preguntar y lastimar susceptibilidades ahí. Cuando, ¿usted cuántos años tiene? Entonces, uno con la fecha de nacimiento puede hacer ese cálculo. Y la función si fecha, digamos que se utiliza específicamente para eso, se utiliza para otras cosas, pero ese es su funcionamiento, digamos, más característico. Entonces, miren que la función si fecha tiene 3 argumentos: la fecha 1, la fecha 2 y el tipo. Entonces, claro, si a mí no me aparece en el asistente y no me muestra cuáles son los argumentos de función, pues yo quedo volando. Ahí porque mire que usted sacó la pregunta. Entonces, para los tipos, yo puedo establecer D, M, Y, YD, YM o MD. En el caso tuyo, ahorita vamos a hacer la prueba, yo utilizaría Y porque este me va a devolver el número de años entre la fecha 1 y la fecha 2. Usted necesita saber cuántos años tiene esa persona. Entonces, ¿cómo construyo la función? Mírelo, acá está. Acá me están dando una fecha de inicio, una fecha de fin. Llegan acá y aplican con los argumentos de M y Y. Entonces, colocaron la función si fecha. Fueron y colocaron la fecha 1, que sería la fecha de inicio. Colocaron la fecha fin, en este caso, digamos, sería la fecha actual, y le seleccionaron el tipo, en este caso con D. Entonces dijo que el número de días entre esta fecha y esta, 2080 días. Meses, 68. Años, 5. Entonces coloquemos el ejemplo acá. Entonces, digamos, yo por lo que veo, ustedes ya tienen como que las fechas de nacimiento, ¿cierto? Corrobora ahí, porfa. Sí, profe. ¿Ustedes solamente tienen eso o también ya tienen calculada la edad? No, solamente tenemos toda la planta con las fechas de nacimiento, entonces muchas veces nos piden que les pasemos un listado de las personas que, digamos, este año van a cumplir 70 años para aplicarles el retiro forzoso. Vea, entonces si ven, entonces digamos, vea, voy a colocar esta fecha de ejemplo, mi fecha de nacimiento, 4 de junio del 80. Yo aquí por acá tengo ya la función hoy que me está calculando permanentemente. Ahí es donde ustedes tienen que automatizar, eso es lo que yo les digo. Porque yo podría colocar acá una columna donde cargue, por ejemplo, la fecha de hoy, si quiero calcular a hoy las edades. Pero puede ser que como tengo tantos empleados, mañana ya tenga unos que hoy tenían 35, ya mañana, hoy tenía 69, ya mañana tengo unos que tienen 70. Entonces, llamemos la función igual si fecha. Ya coloco un poquitico más grande eso para que lo miremos. Igual si fecha. Ya sabemos que me pide la fecha inicio. En este caso, digamos, la fecha anterior. Me pide la fecha 2, la fecha con la que quiero calcular. Y me pide el tipo. Entonces, en este caso, quiero saber por años, cuántos años tiene esa persona. Entonces, coloco la Y. Voy a cerrar el paréntesis, le voy a dar Enter y mire que de una me dijo que tiene 41 años. Usted ya con este datico, usted ya tiene listo, porque usted ya tiraría de aquí para abajo, se va a dar cuenta de las edades de las personas
y ya usted con un contar puntos sí, que ahorita le alcanzamos a ver, usted ya sabe cuáles son. O con un formato condicional usted selecciona y le dice aquí que le coloque en verde a aquellos que tengan, sean mayores o iguales a 70, un ejemplo. Ya usted se la jugaría. Pero ya con esto, mire que le está dando solución a algo que de pronto específicamente usted requiere. Hay unos que utilizan a veces así, lo he visto. Ya, póngale cuidado. Es chistoso, pero pues, estos ya son formas de trabajar. Así nomás. Ah, pero sí me queda horrible ahí. Es que eso lo estamos utilizando, hace 8 días lo vimos. Y si quieren los días de una vez, entonces miren que concatené la palabra años porque como este me va a devolver los años, entonces acá me va a decir 41 años. Y este me va a devolver los meses y 3 meses y 10 meses y 2 meses y si quiero días y tantos días. Ahí lo tengo. ¿Sí? Lo que pasa es que mire que acá me está dando 501 meses porque me está calculando la totalidad de meses que hay entre esta fecha y esta. Entonces acá yo necesito es los del periodo. Entonces si usted viene e investiga acá, él me coloca por acá Y de días excluyendo años, YM meses excluyendo años. Entonces utilicemos YM a ver. Entonces yo vendría acá y en vez de M, YM. YM. Ahí lo tengo. 41 años, 9 meses y lo mismo para lo de los días. Ah, yo lo he visto así, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en el caso tuyo, vuelvo y te repito, ya lo que yo haría simplemente es encontrar la edad. Un ejemplo, ya que me lo cambió el formato. Encontrar la edad. Eso lo debo pasar a número. Ahí. Y ya con esto, usted ya mira qué hace. Si por abajo coloca un contar sí, para que le diga cuántas personas son, o como usted necesita evidenciarla, como ahí le va a quedar al ladito, yo colocaría un formato condicional. Colocaría un formato condicional que me coloque en verde o en rojito o en amarillo que me alarme a aquellos que sean mayores o iguales a 70 años. Entonces, claro, le va a quedar todo sombreado en amarillito la persona que tiene ya los 70 años, porque pues ustedes ya tienen que notificarlo como retiro obligatorio, ¿cierto? No sé si te quede claro que alguna pregunta. No, profe, excelente, excelente. ¿Cómo la viste? Está muy bueno porque nosotros nos tocaba, no, eso era un trabajo manual, de decir, filtrar, de señalar todas las fechas y decir, bueno, restémosle 70 años a la fecha actual y ordenémoslos y saquemos la lista. No, muy complicado. Mm. En cambio, ahí les Ah, queda bueno, organizado porque sí. después de que ustedes tengan, vean, mire que es una combinación. Yo coloqué por acá la función hoy, la dejo por aparte. Cada vez que yo abra el archivo, él me va a cargar la fecha actual. Entonces, esta edad va a estar siempre actualizada. Pero ustedes no tienen que venir acá y venga, ¿será que ya alguien cumplió años y ya no tiene 69, sino que tiene los 70? No, todo esto se va a actualizar permanentemente. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, perfecto. Bueno, entonces seguimos con las funciones matemáticas, abrimos el archivo funciones matemáticas. Entonces, acá tenemos un primer ejercicio, él viene con 3 hojitas, vamos a abrir PRAC 1, entonces él me muestra acá un listado de unos vendedores, unas ventas específicas, entonces acá me está diciendo, venga, bueno, inicialmente, yo creo que se los había mostrado en el Excel básico, funciones matemáticas y trigonométricas, pues se pueden dar cuenta que hay un gran número de esas funciones. ¿Cuál es la situación? Pues que en el caso de nosotros, no todas las vamos a utilizar.
¿Y por qué razón? Porque acá hay funciones ya muy de colegio, por ejemplo, aquí, ¿para qué nos vamos a poner a ver un seno, un coseno, una tangente? No, eso no tiene sentido. Vamos a ver aquellas funciones de ese grupo de matemáticas y trigonométricas que pueden operar para nuestras labores cotidianas. Entonces vamos a empezar con el siguiente ejercicio. Dice lo siguiente: sumar las ventas que realizó cada vendedor. ¿Sí? Entonces mire que aquí tenemos unas ventas que realizaron unos vendedores y se necesita saber, mire que esto es algo que se puede hacer permanentemente. Venga, de este mes, ¿cuánto vendió Juan, Pedro, Guillermo y María? Y usted sabe que una empresa de ventas, eso es lo primero que sacan, para identificar, para llamar, para sacar, para jalar las orejas, para felicitar, etcétera, etcétera. Entonces, como me están diciendo, venga, sume específicamente unos valores, pero que no le corresponden a todos, sino a alguien muy puntual. Entonces ahí es donde utilizamos la función sumar puntos sí. ¿Y por qué sumar puntos sí? Porque es la función que me va a permitir sumar unas celdas que cumplen un determinado criterio. Mucho cuidado. En este caso, ¿cuál es el criterio? El nombre del vendedor. Entonces yo vengo y la cargo. Sumar puntos sí. Yo aumento un poquitico el tamaño de esto. Entonces llego, sumar puntos sí. Él me pide 3 argumentos: rango, criterio y rango suma. Recuerden que cuando hablamos de criterio es lo que me está apareciendo acá en el asistente. Es importante saber manejar el asistente, porque el asistente le va a permitir a usted identificar de cuántos elementos se compone esa función, si estoy cumpliendo con los elementos obligatorios, si no son necesarios en el caso de los opcionales, para definir si mi función sí realmente está haciendo lo que yo necesito. En este caso, él me pide el rango. ¿Y el rango de qué? ¿Dónde está el criterio? Entonces, en el rango en este momento serían los vendedores. Entonces, yo vengo y selecciono el rango donde están los vendedores. Yo de una vez voy a aplicar acá referencia absoluta de fila. ¿Por qué? Porque como esta función la voy a arrastrar hacia abajo para que me resuelva lo que vendió Pedro, Guillermo y María, usted me podría decir ahí, no, mire, yo hago una tabla dinámica y sale eso de una. Claro, pero hay que conocer ciertos elementos estructurales porque más adelante me pueden servir para estructurar funciones que no las puedo sacar a través de una tabla dinámica. Si yo conozco la función, conozco su estructura, muy seguramente después me puedo por allá fusionar un sí con un buscar B, con un sumar puntos sí, cuando de pronto desde la tabla dinámica no puedo entregar ese resultado. Entonces aquí le dije, vaya a este rango, ojo, busque a este vendedor si no le voy a colocar nada de referencias porque lo voy a arrastrar hacia abajo. Y en este caso, el último criterio, que es el rango suma, lo necesito porque si lo dejara solamente con este rango y con esta celda, pues no hay datos suficientes para poder sumar. Y el rango suma, pues serían las ventas. Ese también de una vez, referencia absoluta mixta de fila. Esos serían los criterios, los argumentos, los elementos para cumplir eso. ¿Qué es el que va a ir a hacer? Va a ir a buscar en este rango a F14, que es Juan, y en el momento en que lo encuentre, va a tomar este valor de estos rangos y los va a sumar, los va a ir acumulando. Entonces, en este caso me dijo que Juan había vendido, o vendió más bien, 3.000 euros. Simplemente arrastro hacia abajo y solucioné el ejercicio. Porque recuerde que tenemos que pensar de ahora en adelante en funciones óptimas y no estar cambiando aquí cositas. No, es que estoy cambiando acá una cosita. No, porque esas cositas van a hacer de que yo en algún momento me equivoque. Mientras que si yo entrego una función ya lista, miren, hago la más difícil y de ahí para abajo arrastro y eso me solucionó. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda, inquietud? Con mucho gusto. ¿Todo bien? Bueno. Emerson. Sí, profe, ¿me puede repetir la fórmula, por favor? No la alcancé a ver bien.
Listo. La función es la siguiente. La función sumar punto sí. Mucho cuidado que a veces se le comen el punto. Sumar punto sí. El primer elemento, el primer argumento que se llama rango es ese grupo de celdas que contienen el criterio por el cual la función va a ir a revisar si se cumple con ese elemento para poder sumar. En este caso, el rango que yo le di fue el de donde están los vendedores, porque es que necesito sacar las ventas que realizó cada uno de ellos o de ellas. Entonces, ese fue el rango. El criterio, pues en este caso, como yo lo tenía acá, lo coloqué, pero pues, si usted quiere escribirlo manual, lo escribe manual. Lo que pasa es que si lo escribe manual, mire lo que va a suceder. Si yo arrastro, que todos me dieron 3.000. Entonces, venga, ¿cómo así? ¿Por qué le dieron todos 3.000? Porque claro, como usted lo escribió manual, acá le está volviendo a sumar a Juan y acá no era Juan, Pedro. Entonces, ahí es donde le toca venir a cambiar cada uno. Y ahí es donde yo les digo que esto no es bueno. Además, imagínense un listado de 123 vendedores. Usted no va a poder cambiar 123 nombres. Pues usted ya los tiene en una lista. Entonces, en vez de colocar el criterio manual, lo coloco donde está en la referencia de celda, donde está ese valor. Y el último rango suma, que es lo que solicita, que está entre corchetes, significa que es un argumento opcional, no obligatorio. ¿Por qué lo coloco? Porque si yo dejara hasta acá la función, no es que no me trabaje. Miren que no me va a sacar tampoco error, pero no me va a dar nada. ¿Por qué? Porque este rango no es suficiente para el sumar. De acá, mire, él no puede llegar Juan más Juan más Juan. No, no le va a dar nada. Entonces, en este caso, el último argumento de la función, que en este caso es rango suma, se vuelve obligatorio. Ese rango sería los totales de venta de los que realizaban los vendedores. Referencia absoluta, cierro el paréntesis, finaliza la función, le doy un enter y arrastro hacia abajo. ¿Sí le quedó claro a Emerson o alguna duda? Pues lo hizo en simultáneo con usted, me quedó muy claro, muchas gracias. Bueno, perfecto, qué bien, listo. Ahora vamos a ver el otro ejemplo o la otra solicitud, el otro requerimiento. Sumar las ventas que realizó cada vendedor, ojo, las que realizó Juan, Pedro, tan. Pero después del 12 de octubre. Entonces, si yo me voy para acá, mire que hay una fecha de venta que empiezan desde el 10 de octubre hasta el 20, 21 de octubre o 22 de octubre. Y solamente me están pidiendo las que fueron a partir del 12. ¿Eso qué quiere decir? Que estas ventas de aquí no las debe tener en cuenta. Porque primero, puede que las haya vendido cada uno de ellos, pero no están establecidas en ese rango de la fecha. Entonces me están pidiendo fecha y vendedor. La fecha de venta y nombre del vendedor. Porque no me dijeron, muéstreme el total de ventas después del 12 de octubre. No, muéstreme la fecha que realizó cada uno de nuestros vendedores después de esta fecha. Entonces, ¿eso qué significa? Que ya la función sumar puntos sí no me sirve. ¿Por qué no me sirve? Porque ella solamente me está pidiendo un criterio. Y yo en el ejercicio que voy a realizar necesito dos criterios, el vendedor y la fecha. Entonces ahí es donde utilizamos la función sumar puntos y punto conjunto. Suma las celdas que cumplen un determinado conjunto de condiciones o criterios. Cargo la función y ojo, esta función a diferencia de sumar puntos y, mira lo primero que me pide, rango suma. ¿Qué es el rango suma? El rango donde están los datos que se van a sumar, o sea, en este caso, las ventas. Entonces eso es lo primero que le tengo que entregar a esa función. Por eso es tan importante aprender a leer los elementos de función acá. Porque a veces saben qué es lo que tienen que hacer, pero los colocan donde no son, entonces no le da nada. Y este de una vez lo vamos a amarrar, F4, referencia absoluta mixta de fila. Listo, punto y coma en el caso mío. De pronto se le está pidiendo coma. Rango criterio 1, rango criterio 1. Recuerde que tenemos fecha y tenemos vendedor. El orden por el cual usted empiece
no le va a alterar su resultado. Si usted quiere empezar con vendedor, inicie con vendedor. Si quiere iniciar con fecha, inicie con fecha. Es indiferente. Digamos que voy a empezar con vendedor, entonces selecciono el rango. Me está pidiendo el rango del criterio 1. Lo amarro de una vez y el criterio pues ya lo tengo acá. Mírenlo aquí, el vendedor. Ahí vamos. Seguimos con el segundo que son las fechas. Rango criterio 2. Otra, aquí sí, las fechas. Mire, ¿y para qué selecciona desde el 10? Porque usted, de pronto usted le pueden decir, ay, mira, qué pena, esto no fue el 10, sino el 20. Imagine que usted no seleccione desde ahí, se perdió esa ventica de Pedro. O no se tuvo en cuenta y de pronto era para comisionar, baila. Entonces, referencia absoluta. Y el criterio, pues como es una fecha superior al 12 de octubre, entonces yo le digo que sea, no sé lo que dice, ventas realizadas después, entonces mayor. Entonces recuerden que el formato de fecha es día, slash o guión, día, mes, año. De 2019. Sí, del 2019. Día, slash o guión, mes, slash o guión, año. Y cierro comillas. Ahí finalizo, porque no tengo rango criterio 3, la función sumar puntos y punto conjunto. Revisen a ver cómo la ven. Le doy enter y ahí tenemos. Y arrastro para abajo y ahí identifiqué. Entonces miren que sí hubo un gran diferenciador entre todo el total de ventas de todas las fechas a las que fueron después del 12 de octubre. Miren. Ahí está. ¿Qué preguntas, qué inquietudes tienen? Con mucho gusto. Bueno. Pasemos a la práctica 2. Vea, ahí ya viene una. Sumen las ventas realizadas el día de hoy. El día de hoy específicamente, hoy 16, vea. Pues aquí estamos hablando como del futuro. Pero digamos que eso es muy común. Tienen allá lo que van vendiendo día a día y después necesitan, no, venga, lo que vendimos hoy. Bueno, entonces un sumar punto sí. Rango, pues las fechas. El criterio, ya conocimos que hay una función que se llama hoy. Con eso estoy automatizando un proceso. ¿Para qué? Para que él de una vez con esa función, cada vez que yo lo abra, me muestre las ventas del día de hoy. O sea que si lo abro mañana, mañana 17. Si lo abro pasado mañana, 18. ¿Sí estamos bien? Sí. Y así sucesivamente. ¿Para qué? Para que usted se evite estar cambiando acá. Ay, no, es que hoy es 16 del 3 del 22. Entonces mañana abre el archivo, entonces usted le toca venir acá y, ay, no, ya no es 16, es 17. Y el día que se le olvide que, en cambio, usted automatizó porque usted acabó de ver una función que se llama la función hoy. Ay. Hoy. La carga, la cierra. ¿Y cuál le dice? Rango suma a las ventas realizadas. Vaya, haga esto. No utilicé referencias porque simplemente como es un dato ahí, no lo voy a arrastrar ni lo voy a puntualizar. Y me dice que se ha vendido 1.997 euros. Miremos las fechas de hoy, estas 4. Cojamos estos 4 valores, 1.997. Y hagamos una prueba, cambiemos esta, 667 más, al 16 del 3 del 22. Muy bien, ahí está, miren.
Entonces, mañana que yo abra este archivo voy a tomar la fecha actual. Si es mañana, o sea 17, entonces me va a entregar la fecha o la suma de las ventas que se realizaron ese día 17. Entonces, miren cómo yo puedo ir automatizando para evitar esos cambiecitos, entre comillas. Ay, es que estoy haciéndole un cambiecito a mi función. No. Traten de evitar esos cambiecitos porque eso es lo que los enreda, lo que los conlleva a errores, a que dañen las funciones que ya estaban buenas, optimizadas. Ahí está. Práctica 3. Entonces tenemos pues ya es como un repaso de hacer alguna de estas. Vamos a hacer la más larga, donde me dice que calcule las ventas de la sección maquillaje que fue hecha de contado y que la vendió Alberto, que el vendedor fue Alberto. Vendedor Alberto, sección maquillaje y forma de pago de contado. Entonces mire que tengo 3 criterios. Cuando tengo 3 criterios, ya sabemos que función sumar, puntos y punto conjunto. Rango suma. Ah, pues las ventas que se generaron ese día. Perfecto. Las ventas que se generaron ese día. Rango criterio 1, pues tengo 3. La sección, la forma de pago y el vendedor. Con el que empiece indiferente. Digamos que voy a arrancar con la sección. Entonces, como me está pidiendo el rango criterio, ahí lo tengo, el rango criterio. Criterio, como acá tengo de una vez, le voy a seleccionar qué es ese maquillaje. Y si no, pues lo escribo manual. Lo escribo manual. Aquí. Pero yo siempre les digo, eviten eso porque cuando hay valores de referencia de celda, simplemente cambio el dato en la celdita y ya. Rango criterio 2. Usted ya mira si el vendedor o la forma de pago. Hagámosle con el vendedor. Es indiferente, recuerden. Lo estoy haciendo ahí como en desorden para que se den cuenta que es indiferente. Y acá, en este caso, Alberto. ¿Cierto? ¿Y qué me hace falta? El rango 3, que sería la forma de pago. Mire que utilicé todas las columnas de esa matriz y que en este caso fue de contado. Cierro y ahí tengo mi función, mire. Entonces volvemos a analizar. Rango suma, el rango donde están las ventas realizadas. Rango criterio 1, rango, me está pidiendo un rango, le estoy entregando un rango. Rango criterio 1, escogí la sección. Criterio, maquillaje. Rango criterio 2, escogí los vendedores, desde A2 hasta tales. Criterio, como estaba acá, le seleccioné la celda donde estaba el vendedor. Rango criterio 3, escogí lo que me faltaba, que era la forma de pago, y el rango, como estaba escrito acá, le seleccioné. Si no, los escribo manual. Miremos cuánto se vendió en la sección maquillaje de forma de contado y lo haya vendido Alberto. Me dice que 0. Es ojo. Puede que realmente no haya vendido nada Alberto en maquillaje. Puede ser una. 2, estructuralmente no veo problemas en la función. Pero si quiero quedar seguro, miremos a ver. Miremos nomás a Alberto. Las ventas de Alberto, droguería, nada que ver. Alberto complementos, nada que ver. Alberto maquillaje, contado, si hubo una venta. Y se supone que eso era lo que me debería haber aparecido. 9.95. Miremos más. Alberto complementos no. Alberto droguería no. Alberto complementos tampoco. Alberto complementos tampoco. Alberto maquillaje contado, otra. 9.95 más 9.95. Alberto complementos no. Alberto droguería no. Entonces tenemos que pasar a revisar. Algo sucedió. ¿Cómo es que Alberto sí vendió en la sección maquillaje? Ajá. De contado, él tenía que haberme dado 9.95 y 9.95, 19.90.
y me mostró que nada. Entonces, mucho cuidado, que eso es lo que comúnmente nos llega a suceder. De una vez les digo, estructuralmente, mire que ya verificamos y la función está bien. La función no tiene ningún problema. ¿Dónde creen ustedes que podrían estar los problemas? ¿Qué creen ustedes? ¿Dónde podrían estar esas situaciones de error? Ni idea. Pueden estar, como yo no escribí los argumentos, los criterios, disculpen, entonces hay que pasar a revisar los criterios acá. Entonces usted me puede decir, Eumir, pero yo los veo bien escritos. Sí, pero falta ver que no le hayan dejado esos espacios de los que hablamos hace 8 días. Miremos maquillaje, doble clic. Bien, y no tiene al inicio. Contado, véalo ahí. Contado tiene un espacio al final. Y Alberto, está bien. Voy a quitarle el espacio al final de contado. Y le voy a dar enter. 19.95 lo aproximó, pero como estamos hablando de donde sí necesito a 19.90, disculpen, decimales, ese era mi error. Miren algo como tan simple como eso que uno ni le prestaría atención y miren lo perjudicial que puede llegar a ser y uno se puede matar la cabeza pensando que fue la función la que le quedó mal estructurada. No, eso es que yo coloqué los argumentos que no eran, eso es mejor escribirlos, claro, y cuando los escribe le da, pero entonces no piensa que fue que cuando los digitaron acá en las celdas, le dejaron una bobadita como esa, un espacio. Matador, miren, matador. Y uno lo ve simple, una tontería, como que, tanta importancia que le dan a un berraco espacio. Miren lo que me da. ¿Ves? Y usted ya con toda la plana mayor, exponiéndoles pues cómo va la empresa, cómo están los vendedores, y eso en cero todo. Uno se empieza a zarar y eso es lo que menos uno va a pensar que fue que pasó. Ahí lo tienen. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Con mucho gusto. Bien, listo. Ahí hemos terminado todas las funciones matemáticas. Mire que a pesar de que hay tantas, estas son las más operativas, las más funcionales. Voy a cerrar el archivo y vamos a continuar acá en la guía. Vamos a ver entonces ahora funciones estadísticas. Funciones estadísticas. Vamos a abrir el archivo funciones estadísticas. Voy a ir a la plataforma y vamos a abrir funciones estadísticas. Bueno. Si nos vamos nuevamente a fórmulas y buscamos el grupo de funciones estadísticas, pues vuelve y juega. Mire ese gran número de funciones estadísticas que hay. Y como se los dije con las matemáticas, hay unas funciones que no van a aplicar. En el caso de nosotros, pueden haber acá en el equipo, en el grupo, en la videoconferencia, estadísticos como tal, que de pronto quisieran ver ese tipo de funciones, pero pues este no es un curso y yo no soy experto en estadística, entonces me vería de pronto posiblemente corchado o no tendría respuestas asertivas frente de pronto a lo que me pregunte. Entonces vamos a ver aquellas funciones que uno en la empresa son muy cotidianas, lo que le piden a uno para el informe normal, ¿sí?
Entonces vamos a empezar con este listadito. Mire, aparece un listado de personas con, digamos, como unas asistencias, igual, sí, en unas fechas específicas y con la parte de si aprobó o no aprobó. Ahí está. Y por acá abajo, entonces está contando las asistencias y los que no asistieron. En este caso, por cada una de esas fechas. Eso aplica mucho en la parte de seminarios, diplomados, que son muy específicas, 3 fines de semana y listo. Si tiene más del 50% de asistencia a pruebas, si no tan bueno. Entonces, ahí está. Y tenemos acá también unas preguntas. Total de personas matriculadas, total de aprobados, porcentaje de aprobados, total no aprobados. Miren, no necesitamos ser estadísticos, pero eso es de lo que más nos solicitan a nivel empresa. Eso es lo que más nos piden. Entonces vamos a iniciar con esto, contando cuántos asistieron, cuántos no. ¿Cómo me doy cuenta de eso? Pues yo sé que los que tienen X, pensemos en este caso que hubo participación, que hubo asistencia. Entonces hay una función, de entre las funciones estadísticas, valga la redundancia, que aplican para esos conteos, para contar. Y así como yo ahorita utilicé sumar puntos y para contar algo específico, súmeme, sumar puntos y súmeme al vendedor, súmeme las ventas del vendedor tan. Acá también hay una función que me sirve para contar y contar algo puntual, contar algo específico. Y esa función es la función contar puntos y. Lo sencillita la función. Cuenta, dígame el rango y dígame qué le cuento. El rango pues va a ser toda esta listado de donde están colocando la asistencia. Ese es el rango. ¿Y cuál es el criterio? Pues cuénteme lo que usted vea de X. Mire, es que está en mayúscula y usted la colocó en minúscula, no pasa nada, no va a suceder nada. Y ahí me di cuenta que ese día asistieron 29 personas. No asistieron. Lo mismo, contar, pero entonces acá ya el contar puntos sí. Venga, miremos a ver, porque hay que contaría lo que esté en blanco. Venga a ver cómo podríamos hacer eso. Rango. ¿Y qué me debe contar? Pues algo que esté vacío. No lo puedo dejar vacío ahí porque me va a generar error, mire. ¿Sí ve? No me va a dar nada. Algo en blanco. Comillas, comillas. Eso es diferente. No estoy contando nada. ¿Por qué? Porque es que realmente no llenaron nada. Dejaron vacío. Esta podría ser una forma, pero mire que esto me puede llegar a confundir. Dentro de las funciones estadísticas existe una función que me sirve para contar celdas que estén en blanco, sin nada. Y esa se llama contar punto blanco. La función contar punto blanco. Cuenta el número de celdas en blanco dentro de un rango especificado. Él solamente me pide que el rango, entonces vengo y le doy otra vez el rango. Ya no le tengo que especificar criterios ni nada, porque es que ella lo que hace es eso. En un rango, contame aquello que esté vacío. Y ahí tengo. Entonces, mire las alternativas que puedo tener. Y lo bueno es que esto es automático. No, mira que Daniel sí asistió ese día. Se me disminuye en una, se me aumenta en la otra. No, estos no vinieron. Se me disminuye en una, se me aumenta en la otra. ¿Ya? Ya tengo eso automatizado. Usted imagínese manualmente ahí. 1, 2, 3, 5 y hay casos donde se ve eso, donde están contando de forma manual en Excel ciertos procesos, ciertos elementos repetitivos. No, ¿para qué? Si hay funciones que nos permiten hacer eso. Y acá simplemente, como es el mismo proceso, podría arrastrar y va a suceder lo mismo. Acá me contó en este rango las X. Alternativa A, contar sí lo que esté en blanco, o más fácil, contar punto blanco. Y lo mismo para acá, lo mismo para acá.
Hasta ahí, dudas, preguntas, por favor. Vamos bien. Sí, profe, claro está el tema. Listo, vamos entonces ya a mirar esta parte de acá. Total matriculados. Ya me están diciendo, venga, ¿cuántos hay en esta lista? Pues si yo tengo el dato, lo escribo, pero yo también puedo automatizar eso. Hay dentro de las funciones estadísticas una función que se llama contara. La función contara. Y la función contara dice, cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Entonces, ¿por qué voy a utilizar contara? Pues como acá hay puros nombres, al no estar vacío significa que es un estudiante matriculado, inscrito, que no haya ido, que no haya vuelto, es diferente como me sucede en estos cursos. Eso son 40 peleando de que por favor los vincule y terminan siempre los mismos 20, 10, 15. Aquí es lo mismo. Entonces, si me aparece en la lista es porque pues se matriculó. Entonces ahí hay 39 personas. ¿Ya? Con contara. Algunos a veces utilizan contar, pero contar me sirve siempre y cuando lo que yo esté contando no sean cadenas de texto, sino que haya contenido numérico. Entonces, cuando utilizo contar, por ejemplo, si yo tuviera acá el código, antes de esto tuviera el código de cada uno, la cédula, ese me serviría porque él va a la celda y si hay un dato numérico, no interesa qué tipo de dato numérico, él automáticamente lo contaría. Porque si yo le doy con contar, mire que me da 0. Porque él está contando en esas celdas, a pesar de que están llenas con apellidos y nombres, no encuentra ninguna con un dato numérico. Entonces, por eso me devuelve 0. Es para que lo tengan pendiente. Total aprobados. Ah, pues esto más fácil. Ya lo hicimos por acá con la asistencia. Es exactamente lo mismo. Cuénteme cuántos en este rango aprobado. Aparece con aprobado. Eumir lo escribió en minúsculas. Recuerden que son funciones no susceptibles de mayúsculas y minúsculas. Listo. Ahí está. 25. Porcentaje de aprobados. Porcentaje. ¿Cómo creen ustedes que podríamos sacar esa estadística? Entonces hay alguna reglita ahí de, ¿de qué? De 3. ¿Cómo creen que podríamos sacar ese dato? Porcentaje de aprobados. Ah, de los 39, aprobaron 28. Ah, entonces fue el 88.5%. Ah, de los 39 apenas aprobó uno. Ah, entonces fue el 0,997%. Listo. ¿Cómo creen ustedes ahí? Fácil. Profe, no estoy viendo la pantalla. Ah, fue que la pasé para acá, muy bien. Acá en el porcentaje de aprobados, gracias, sí. ¿Cuántos, qué pensarían ustedes? ¿Cómo sería ahí la formulita? Ya tengo el total de aprobados. Ya. Ya tengo el total de matriculados. De estos apenas aprobaron estos. Entonces, ¿qué porcentaje representa esta población frente al total? Y como ya tengo ahí datos, y esto podría cambiar porque, un ejemplo, llega esta persona y me dice, no, mira que sí presentó trabajos a último momento, se le da la opción, aprobó, esto me tiene que cambiar. Claro, si yo aquí llego y coloco aprobado, de una vez. ¿Sí ven? Entonces aquí, ¿qué sería? Igual que. ¿Cómo podríamos hacer eso? Profe, pues
Yo lo haría, pues yo donde trabajo yo lo hago 25% dividido 39, pues es como lo que yo sé. No, es que es así, muy bien. Coja los aprobados, muy bien, ¿cierto? Multiplíquemelo por el 100, Dividido 39. y divídamelo muy bien entre el total de los matriculados. Miren, muy bien. Excelente. Y eso significa que aprobó el 64,10%. Simplemente disminuyo. Si paso esto a porcentual, él me lo va a multiplicar por 100. ¿Cierto? Entonces, aquí es donde yo debo tener cuidado, o de una le coloco acá el porcentaje este 100. Y listo, y acá sí ya podría hacer esa friega, vea. ¿Sí? Ya ahí es formato, mire que son puras cosas características. ¿Sí? Listo. Total no aprobados, lo mismo que hicimos acá. Un igual contar puntos, sí, muchas gracias, muy bien. Rango, va a hacerse rango, cuénteme los no aprobados. A ver, ¿por qué en medio cero? Porque yo coloqué no aprobados y no aparece así, aparece no aprobado. Yo lo coloqué en plural y es en singular. Ahora sí, y la misma vaina. Coja este valor, multiplíquelo por el 100% y divídalo por este de acá. ¿Sí o no? Y ahí tenemos el 100% de la población. Ahí entonces alcanzamos a ver varias funciones estadísticas. Contar puntos sí, contar punto blanco. ¿Sí ven? Miremos el siguiente ejercicio. Es muy parecido a este que hicimos acá. Aquí ya es como para cacharreo. Entonces esto aparece como que un examen de admisión, donde me dice que se ha llevado a cabo los exámenes de admisión para cierta universidad. El examen constó de 3 partes: matemáticas, estadística y lógica. Mediante Excel se han registrado los aspirantes que no se presentaron, NP. Bueno. Los que aprobaron, los que no aprobaron, perdón, NA. Y los que aprobaron, AP. Listo. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos no se presentaron, NP, en el examen de matemáticas? Bueno, entonces ya sabemos que igual un contar puntos sí, el rango aquí, baje hasta allá, punto y coma, NP, cierro paréntesis, y ahí lo tengo. Cuenten ese rango, eso. Ahí está. Este es como para que lo cacharreen. Si quieren, pues es lo mismo, hace ese tipo de preguntas. Este ejercicio, ¿cuántas veces se repite en el inventario? ¿Cuántas veces se repite en el inventario el zapato R4? Claro, en este inventario, mire que aparece en reiteradas ocasiones la misma referencia. Entonces un contar punto sí. ¿De qué rango de todo esto? Zapato R4. Recuerden que ahí las mayúsculas, las minúsculas no nos van a afectar. Se repite 3 veces. Contar puntos y punto conjunto. Porque ya me están diciendo, ya no me están pidiendo un criterio, que era lo que veníamos revisando. Ya me están pidiendo 2 criterios. ¿Cuántas veces se encuentra el zapato doble X en el almacén zona occidente? 2 nomás. Aparece 3 en total en el inventario, pero en el almacén zona solamente 2 unidades. Entonces me están pidiendo 2 criterios. Cuando me piden 2 o más criterios, entonces ya no me sirve el contar punto sí solito, sino que necesito un contar punto sí, punto conjunto. Lo cargo. Mire que él me pide cuál rango criterio 1. Usted verá con cuál empieza, si con la zona o con el inventario. Empecemos con la zona. ¿Qué zona? La occidente. Rango criterio 2. El producto. ¿Qué criterio? Pues el zapato XX. Y ahí estaría mi función. Entonces, contar punto sí, punto conjunto. Ahí lo tengo.
¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Dudas, inquietudes? Hasta ahora todo muy claro, profe. Perfecto, gracias, listo. Max, la función max, yo creo que ustedes la han utilizado, devuelve el valor máximo de un rango de datos, función max. ¿Quieren saber cuál es la caja con mayor existencia? Es max, devuelve el valor máximo de una lista de valores, máximo de estos valores de acá. Obviamente el rango que yo le seleccione, pues debe tener datos numéricos. Me dice que 90. Si ese dato cambiara en el tiempo y está dentro del rango, pues obviamente el max me va a devolver ese dato mayor. ¿Sí? Min, todo lo contrario, el dato más pequeño, mínimo, ese rango es el dato más pequeño. Y si en algún momento ese dato cambia, automáticamente va a ser actualizado. Si pertenece al rango que contiene la fórmula. Min. Función promedio, pues ya la conocemos. Matemáticamente es la suma de unos elementos dividido esa cantidad de elementos sumados. ¿Cuál es el promedio de edad de los vendedores? Bueno, eso es muy cotidiano. Promedio, devuelve el promedio, la media aritmética de los argumentos, los cuales pueden ser números, nombres, matrices o de referencia que contengan números. Entonces, muéstreme el promedio de esta edad. Es de 28,90, pero en la edad pues uno no dice, yo tengo 28,90 años, no. Entonces le quito decimales, 29 años es el promedio de edad de los vendedores. Promedio punto sí. Es cuando, así como vimos ahorita, contar punto sí, sumar punto sí, esta función me va a hacer el promedio según un criterio específico. Ya me están diciendo, venga, ¿cuál es el promedio de edad de los empleados que pertenecen solamente al departamento de compras? Entonces miren que ya tengo algo muy puntual, muy específico. Bueno, entonces igual promedio, punto sí. Rango, pues él tiene que ir a venir acá a buscar compras, porque compras como no lo tengo en alguna celda y si no lo seleccionaría. Y rango promedio que sé que no es obligatorio porque está entre corchetes. Lo que pasa es que podría dejar así, pero me pasa lo mismo que en el sumar puntos sí, cuando hicimos eso. Estos datos no son suficientes para entregar la suma y en este caso el promedio. Entonces requiero del último campo que es rango promedio, que en este caso serían las edades. Ahí lo tenemos, 31 años. Promedio punto sí, punto conjunto. Lo mismo que sumar punto sí, punto conjunto. Cuando tengo dos o más criterios. Miren que acá me están diciendo, saque, como estamos hablando de promedio, saque el promedio, como estos son ventas, del promedio de venta en el departamento Junín, correspondiente al mes de enero nomás. ¿Vale? El promedio de venta, o sea, estas tres nos debe dar promedio 19.633,33 soles. Bueno. Entonces tengo dos criterios, promedio punto sí, punto conjunto. Inicialmente la función que nos solicita, el rango promedio. Entonces en este caso, las ventas. Rango criterio 1, usted verá con qué empieza, si con el departamento o con el mes. Empecemos con el mes, bueno, con el departamento. Es indiferente. Criterio, por acá creo que lo tengo, aquí vea.
Empecé con el departamento, mírenlo acá. Si no lo escribiría. Rango criterio 2. Ah, pues el mes. Criterio 2, el mes, véalo acá. Esa sería la función para obtener el promedio. 18.700 soles, correcto. Habíamos dicho que eran los de enero. Ah, pero de Junín. Yo lo estaba haciendo mal. Enero, Junín, no solamente los de enero, sino Junín. Junín, Junín, marzo, Junín, enero. No hay más Junines. El promedio de estos dos es de 18.550. A ver, ¿qué más? Y me está dando 18.700. Paso algo acá. Porque es Junín, enero. Ah, ya. Claro, no hay más. Y este Junín, marzo, no. Es Junín, enero. 18.700 promedio ya. Este no lo tiene que tener. Ahora cambiémoslo. Coloquémosle, me equivoqué, es enero también. Ahora sí, 18.550, correcto. Uno prueba así. Venga, no, pero, no, claro, es que solamente hay un valor. Mira qué tal cosa. Ese sería la función promedio punto sí punto conjunto. ¿Cómo la vieron? Cuenten, dudas, inquietudes. Bueno. Ahora revisemos con 3 criterios, Lima, febrero y mayores a 20.000 las ventas. Listo. Entonces, igual, promedio, puntos y punto conjunto. Rango promedio, las ventas. Rango promedio. Rango criterio 1, que verá con cuál empieza. Departamento, listo. ¿Cuál es el criterio? Que sea Lima. Rango criterio 2, el mes. Rango criterio, rango. ¿Cuál es el criterio? El mes. Y ojo aquí, me está pidiendo que solamente saque el promedio de aquellas ventas mayores a 20.000 soles. Entonces, ¿eso qué me obliga? Que el rango criterio 3 sean las mismas ventas, porque ahí es donde tiene que ir a evaluar cuál fue mayor a 20.000 para que la promedie, y si no nada. ¿Y cuál es el criterio? Mayor a 20.000. Ahí estaría la función. Dice que el promedio fue de 21.822,50. Miremos a ver si es verdad. Lima, febrero. Lima, febrero, Lima, febrero, Lima, marzo. Sí, están estas dos. Son de febrero y que sean mayores a 20.000. Sí, estas dos. Muy bien. 21.822,50. Ahora hagámosle un cambio. Traigamos otra Lima, febrero. Cambiemos esta. A ver. Esta de marzo, 24.000. Cambiemos la primera de febrero. Ahí se nos va a subir esto. Porque obviamente me sumó 24. Pero rebajémosle. 19.500. Tiene que volver al valor inicialmente que habíamos buscado. 21.822. Porque a pesar de que cumplió con estas dos, la venta no fue superior a 20.000. Que no me la tiene que sumar. Ahí está. Preguntas, dudas, con mucho gusto. Ahí finalizamos nuestras funciones estadísticas. Vamos a continuar acá.
Entonces aquí nos hablan de los filtros, pues ustedes ya los conocen. Vamos a hacer algo ahí rápido. Los filtros básicos proporcionan una forma rápida de buscar y trabajar con un subconjunto de datos en un rango tabla. Al filtrar una lista se oculta temporalmente alguno de los datos para poder concentrarse en aquellos que se desea. Para que los filtros funcionen bien, la tabla que construyas debe tener una fila de encabezado donde se identifique el nombre de cada columna. Vamos a utilizar el archivo filtros básicos. Vamos acá, plataforma, filtros básicos solito porque hay un filtros básicos 2. Filtros básicos. Vamos a pasar a la práctica 2. Bueno, yo siempre se los he dicho y creo que ustedes lo saben. Además, creo que la gran mayoría de todos los que estamos acá, si no somos todos, una de las herramientas que más utilizamos en Excel son los filtros. No hay duda alguna pues frente a eso. Siempre los filtros son la herramienta que más se utiliza. Vamos a hacer unos 2 o 3 ejemplitos porque la idea es que la próxima semana ya veamos lo que tiene que ver con los filtros avanzados, que eso sí es totalmente diferente. ¿Sí? Una cosa es un filtro básico, que es el que estamos acostumbrados a utilizar. Otra cosa es el filtro avanzado, ¿sí? Que ya requiere de unos argumentos específicos y ya pues de los elementos que utilizaríamos la próxima semana. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué se vuelve esa herramienta tan útil, tan utilizada? Por lo mismo. Primero, por su facilidad y segundo, porque pues es que brindan mucha información. Yo con esas bases de datos tan grandes y si necesito saber quiénes son los de Pereira, simplemente con eso aplico el filtro y ya. No me toca ya imprimir para ponerme con una regla y un resaltador a seleccionar los que son de Pereira. Ya si usted quiere hacer un trabajo extenso, pero automatizado, ahí está el filtro. Entonces vamos a colocar el filtro. Para colocar un filtro, ojo, no es necesario seleccionar toda la fila de los encabezados, a no ser que la tabla esté por acá, debajo de la fila 1. Pero cuando siempre los encabezados se encuentran en la fila 1, usted simplemente se va. Puede hacerlo de varias formas. Inicio, ordenar y filtrar, y aquí colocado en el filtro. Mírenlo ahí. De igual forma, así es como lo quitamos. Se vienen para datos, y acá hay un grupo de herramientas, ordenar y filtrar. Y ahí le puedo decir filtro, y ahí lo coloqué. ¿Cómo me doy cuenta que mi matriz tiene filtro? Porque se coloca ese cuadrito al lado derecho con una flechita hacia abajo. Y la otra es porque si vengo a la cinta de datos y veo este botón como hundido, significa que los filtros están activados. Se activaron los filtros. Que usted no los ve ahí porque de pronto más arriba se los colocaron con otra matriz, es diferente, pero usted ya los colocó, ahí se va a ver. No es que yo venga y aquí venga, yo también quiero aquí aplicar filtros. Quita esos y tiene que poner esos. ¿Sí ve? Pero dos en el mismo lugar, en una misma hoja, no. Vea, si él como seleccioné, se lo colocó ahí. Pero si yo me ubico y le doy filtro, él siempre los va a colocar es en el encabezado. Esa es una. 2, Excel automáticamente evalúa el contenido de cada columna. Por esa razón, de una, nosotros identificamos que él nos va a dar un filtro en el caso de esta columna de texto, porque esa columna tiene texto. Lo mismo la de vendedor. La de orden se identificó que eran datos numéricos, entonces nos cambia el tipo de filtro. Lo mismo para la fecha, nos cambia el tipo de filtro. Y lo mismo para el total, nos cambia el tipo de filtro. Por eso se vuelve esa herramienta poderosa y simple, sencilla, que me ayuda a entregar datos estadísticos de una. Filtrar por la región este. Busco la columna, le doy en la flechita, me aparece el listado, él agrupa, si hay varios elementos repetidos, él lo que hace es que me agrupa y me muestra uno solo. Si yo veo dos aquí, créanme que uno de esos o tiene un espacio, miremos a ver si es verdad. Coloquemos coloquémosle un espaciecito
y a este de acá coloquémosle un guioncito ahí para ver qué pasa. Entonces, si yo vengo y miro, ahí está, miren. ¿Sí? El del espacio no me lo denotó, pero de igual forma, cuando indexemos, entonces por eso siempre yo sí les recomiendo depuren la base. Entonces, mucho cuidado con eso. Listo. Entonces, yo puedo quitar la selección y decirle, venga, por este dato, automáticamente las filas se colocan en un color azul rey, significa que hay un filtro puesto. Se acabó de activar un filtro. En cualquiera de todas esas columnas hay un filtro. No es que me quedó así azulito, no. Hay un filtro aplicado en algún lado. Que usted no lo vea dónde está porque tiene una matriz, pues hasta la columna ZZ es diferente. Entonces, mientras le hace el recorrido a todas las columnas, pues se demora, no entiende, pero si esto queda en color azul rey, créanme que hay un filtro aplicado. Y de una en la barra de estado me muestra el total de los registros que cumplen con esa condición, con ese criterio que usted acaba de establecer para aplicar el filtro. Ahí nos dimos cuenta que hay 30 registros de 101. Entonces, mire que es muy útil por eso. Usted dio de una la información. 30, ya. Ya si lo tiene que presentar en un informe, pues tira una tabla dinámica o un contar puntos sí para saber quiénes son los Bueno. ¿Cómo quito el filtro? Lo mismo. ¿Y cómo me doy cuenta? Pues se activa ese icono grande en el cuadrito y si lo quiero quitar le extiendo y le digo borrar. Si son muchos filtros que apliqué a la vez, yo me puedo venir acá a datos. Un ejemplo, voy a hacerlo aquí rápido. Apliqué apliqué ya tengo dos, entonces para no ponerme a quitar uno por uno, voy a datos, se activa la herramienta borrar y me borra todos los filtros. Él no borra información, ojo, esa herramienta no borra información. Eso es un error garrafal decir que eso le borró la información. Ella no borra, ella lo que hace es que elimina los filtros y el hecho de que usted elimine un dato, una columna que usted filtró no significa que borra información. Simplemente deja de mostrar ese dato específico para mostrarme todos los datos que contienen esa matriz. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Nadie. Alguien intenta hablar ahí, bien pueda. ¿Por qué no? Profe, no, todo muy claro, no tenemos ninguna duda. Bueno, perfecto. Bueno, miremos más por acá. Filtrar por órdenes entre 120 y 140. Pues lo normal es, como yo tengo que filtrar esta columna orden, pues que venga acá, quite y empiece a buscar desde el 120 hasta el 140. Esto no es práctico, se vuelve peligroso, riesgoso, porque puede que usted haga un salto y no seleccione un dato. Como estamos filtrando por números, me vengo a filtro de números y ahí dentro de las opciones que me da está la que necesito. ¿Entre qué? Entre 120 y 140. Con eso hay precisión, exactitud y voy a filtrar específicamente lo que me pidieron. Específico. Las fechas, exactamente lo mismo. Las fechas sí que es más complejo. Entonces me voy a filtros de fecha y utilizo el formato que quiera. En este caso, entre. Entonces yo le podría decir, como es entre el 8 de enero del 2014, 8/1/2014, 8 o 08 si quieren, guión 01-14 o 8-1-14. Pero los formatos siempre es día, mes, año, con guión o con slash. Y la última la podría hacer así y tiene que dar o con el mismo guión para que no se enrede. Y ahí filtré 11 registros de 101.
Más rápido, más puntual, más preciso, más específico. Filtrar las 13 mejores ventas. Filtrar las 13 mejores ventas o despachos. Pues en total, pues, ¿qué se hace? Como son las 13, me iría al final y empezaría a seleccionar las 13 mejores, porque las más altas son las mejores ventas. Esto también es erróneo porque puede que yo me salte un dato que no corresponde. Entonces me voy a filtros de número y por acá abajo aparecen las 10 mejores o superiores del promedio, inferiores del promedio. Las 10 mejores, el problema es que me pidieron las 13. Las superiores 13, porcentajes o elementos, en este caso elementos. Y con eso voy a la fija. Ahí me va a entregar los 13 mejores resultados de todos esos valores que aparecen en esa matriz. Y ya cuando ustedes colocan para finalizar colores, un ejemplo, estoy colocando aleatorio, no es que ¿por qué le está colocando asiento? Usted si tiene activo filtro, automáticamente se le va a activar el filtro por colores, o sea que hasta por colores podemos filtrar, que es lo que cotidianamente a veces utilizamos para poder marcar valores que a veces son tendencia o tienen algo referente o relevante. Eso sería la herramienta filtros básicos. No sé si hayan dudas, preguntas. Ahí finalizamos porque la próxima semana ya terminamos de ver lo que tiene que ver, obviamente, con filtros avanzados, acá nos demoramos un buen ratico. Luego revisamos auditoría de fórmulas, que es muy sencillo. Luego esta super herramienta que es obligatorio que la aprendan a utilizar, herramienta de tabla. Alcanzamos a instalar un complemento de Excel, el excel.info. Y yo creo que, yo creo que esa guía la alcanzamos a terminar la próxima semana. Está sencillo. Este tema no es extenso, se le dedicamos para una media horita y yo creo que ya la otra semana, porque la robusta, la guía número 3, que es donde más tiempo pues le vamos a estar dedicando. No sé qué inquietudes tienen, qué preguntas. Bueno, entonces les pido por favor que marquen la asistencia. Ahorita voy a revisar la de ustedes porque tengo que pasar informe. Además, también ya estamos también muy cerca a la finalización. Bueno, cerca tampoco. Este curso termina el 27 de abril, pero recuerden que en abril hay una semana de Semana Santa. Yo la tengo programada, pero pues ahí nos ponemos de acuerdo, porque yo sé que muchos de ustedes pues tomarán las vacaciones toda la semanita. De igual forma, yo tengo programado eso, el SENA la tiene programada para mí. Ahí la revisamos. Estaríamos terminando esa semana el 27, entonces sí es muy necesario ya, y además que tengo que pasar informe la próxima semana, entonces no crean, de pronto algunos están conectados acá, pero si veo que tienen más de 3 inasistencias por ahí, hoy o mañana les llega el mensajito, venga, por favor, póngase al día por tales y tales. Entonces, para que revisen bien esa asistencia, para que se eviten el mensaje canzón que yo envío por ahí ya pues de forma particular. Les agradezco mucho la asistencia, les deseo feliz noche y nos vemos la próxima semana. Hasta luego,